Estudié en La Porredón, en la Escuela de Bellas Artes, y yo en realidad había 2 años que se hacía como algo que llamaba el profesorado, que era como uno hacía un poquito de cada cosa, digamos, de lo que podía hacer un poco de grabado, dibujo, escultura, pintura, y después elegía una especialidad, y yo en ese momento elegí escultura, porque vi que había profesores que a mí me interesaban más por, por cierta, digamos, inclinación un poquito más clásica que yo estaba buscando, y ahí hice 2 años más escultura, y después, cuando entré más después de unos años, empecé a trabajar como artista y a desarrollar una obra. Eso quedó un poco como a un costado, y de pronto ahora se dieron como las condiciones para probar, ahí sí, como incursionar de nuevo, y bueno, salió una serie de esculturas que es como algo nuevo, pero que en realidad viene de un germen del estudiante, digamos. Que estuvo latente unos años. Estuvo latente unos años. Cuando yo terminé el secundario, yo dibujaba desde chico, pero en ese momento había perdido la fe en el arte. Sobre todo por el hecho de que a las chicas mucho no les interesaba, digamos, ese tipo de... Entonces intenté tocar el bajo, no sé, intenté como otro tipo de cosas. Y bueno, después como que de a poco empecé como a ver que era una inquietud, digamos, fuerte, y que quería buscar algún tipo de formación, pero dudaba un poco de por dónde ir, y hice esa cosa de ir a ver como artistas y pintores para que me aconsejen si estaba bueno hacer La Porredón o no, o sea, una escuela de arte o no. Y fue muy loco porque varios me dijeron que no vaya a hacer, que no haga una escuela. Fui a ver a Leopoldo Presas, me acuerdo. No me acuerdo bien lo que me dijo, sinceramente, pero había como ese prejuicio de que una escuela podía endurecer, ¿no? Como que podía como generar como algo muy como riguroso, y donde obture algo más personal. Pero bueno, finalmente como que me decidí, y hice mi experiencia en La Porredón. Y no me arrepiento para nada, digamos, o sea, porque siento que ahí lo que pasó es que, claramente, como hoy en día es tan diverso, digamos, hay tanta información, son tantas las posibilidades que hay como caminos a seguir dentro de las artes, digamos, hay todo, digamos, hay múltiples referencias, uno pone internet y empieza a ser bombardeado de cosas. En la Pueyrredón pasaba algo parecido, digamos, uno estaba contrastado con un montón de cuestiones diferentes que en un principio un poco como que te atemorizaban y te hacían como dudar, y casi como que actúan como una cuestión como casi como diluyente. Pero al mismo tiempo, de a poco eso mismo empezó a ser como el temple que me empezó como a generar una especie de cauce, en el sentido de que al contrastarme con todos los chicos y con los profesores y con los diferentes estímulos, es como que me dio de alguna manera como una certeza de lo que yo quería hacer, digamos. No sé si se entiende la idea, o sea, como la posibilidad de ver cosas distintas fue como una especie de fogueo que me pareció como muy interesante. Al mismo tiempo, obviamente, el conocimiento que brindaba particularmente la escuela, ¿no? Yo igual siempre fui como buscando, digamos, o sea, intensamente datos alternativos, o sea, ya sea en la historia del arte y lo que yo admiraba, investigar o ir a pedir consejo a talleres o a otros artistas. Siempre tuve mucha curiosidad, y en principio lo que siento es como que me moví mucho, ¿no? Y de toda esa como ebullición, lentamente como que empezó a emerger como un camino, ¿no? Una de las cosas más difíciles como de discernir es para qué pinta uno, digamos, o sea, o para qué es el arte, o para quién pinta, o si es algo para uno
o si es algo para alguien en especial, es para el mundo del arte comercial, es para un grupo de amigos, es para un tío, es para un tío y un pintor que conoces. No sé, digamos, como que de alguna manera, cuando uno está en una escuela, se crea como un mini sentido que tiene que ver, bueno, con las materias, con los compañeros y con algo que sucede ahí adentro. En cambio, cuando uno conoce a alguien que tuvo que construir una imagen y eso finalmente se transformó en una identidad, digamos, ¿no? Una identidad individual y que existe en un medio particular, que en este caso es el mundo del arte, no sé, el contemporáneo o no sé, un mundo específico con sus reglas, con sus leyes que son concretas, digamos, ¿no? O sea, estéticas, a nivel de mercado, no sé, muchas reglas y muchas leyes que hacen que uno tenga que tener cierta comprensión de esa interacción y eso termina dando un sentido muy particular que creo que es lo que uno puede conocer en alguien que está en ese fuego, ¿no? Como en esa interacción, digamos, distinto de lo que sucede en un ámbito de estudio, digamos. Hay algo que sucede que cuando uno, eh, como en el imagino que en cualquier disciplina, cuando uno está en un principio de un camino, hay una inocencia, y esa inocencia es algo genial, ¿no? Uno se sorprende y cada cosa tiene un sabor y tiene una característica única. Y en la medida que luego empieza como a entrar en un ámbito, a pasar el tiempo y uno ya empieza como a conocer y empieza como a inventariar, se pierde esa inocencia y uno empieza a adquirir como ciertos vicios, ¿no? De ese espacio. Y eso que yo escribí era algo gracioso porque justamente cuando uno ya empieza a pintar y de alguna manera tiene esa conciencia de este ámbito al cual uno quiere seducir un poco, o está dialogando, empiezan a aparecer estos fantasmas que yo, digamos, en chiste ponía como ciertos galeristas que en ese momento estaban como muy importantes, mezclados con cosas más personales, como puede ser, no sé, un tío medio crítico que por alguna razón uno lo tiene en algún lugar también como una presencia, ¿cómo se dice? Intimidatoria, no sé, digamos, hay un espectador que uno empieza a construir en algún lado, ¿no? Siempre, o sea, uno es el espectador, pero al mismo tiempo uno no pinta para uno mismo, o sea, pinta para uno mismo, pero que no es uno. Es una especie de ideal, ¿no? Que tiene como una característica que está formado por, imagino que, no sé, en mi caso puede ser un poco los maestros que admiro, como un panteón de maestros que me están mirando mientras que pinto, más también seguramente alguna cuestión más familiar, y afuera este mundo del arte contemporáneo que tiene sus exigencias y para las cuales yo también estoy un poco como que, ¿cómo se dice? Intentando como, bueno, irrumpir en ese espacio, bueno, y tener éxito, yo qué sé, no sé, digo, aunque sea mínimo, digo, lo digo como algo bueno y algo malo, o sea, bueno en el sentido de que es lindo que a uno le vaya bien y a mí me encanta obviamente como ese esfuerzo de conquista y de sentir que la obra va como abriendo un cauce y claramente uno no es inocente, tiene una intención de que eso suceda, pero al mismo tiempo también se va perdiendo esa inocencia, que es algo como peligroso porque uno se pone como rígido y empieza a tener demasiados pruritos al producir, ¿no? Y queda como enviciado, ¿no? Estaba en la Pueyrredón estudiando, mis padres, mi papá era orfebre, él dibujaba, mi mamá pintaba, yo tenía una formación, digamos, un poquito clásica además de mi familia, pero no me gustaba, digamos, o sea, yo estaba en la Pueyrredón, pero estaba como en un lugar un poco como perdido y por una razón, digamos, particular, una razón que era geográfica, porque yo iba a un anexo de la Pueyrredón
que quedaba en Acuña, Figueroa y Guardia Vieja, ¿no? Y yo para ir a mi casa tenía que pasar por un pequeño lugar que era Belleza y Felicidad. Belleza y Felicidad fue una galería que en los 90 la pusieron dos chicas muy jóvenes, Fernanda Laguna y Cecilia Pavón, que eran dos poetas y artistas, donde se congregó mucha gente en ese lugar, músicos como, no sé, Leo García, que es muy conocido, Roberto Jacobi estaba ahí, Alfredo Prior, Marcelo Pombo, Remo Biancheri, muchos pintores, o sea, mucha gente que se reunía ahí, y yo pasaba, y era un lugar muy moderno, digamos, ¿no? Como moderno, digamos, como muy contemporáneo, y yo pasaba y tenía como cierta... ¿cómo se dice? Me generaba algún antagonismo, no me gustaba, me parecía como algo frívolo. Y bueno, como una cosa más adolescente, como de oposición, digamos. Y yo seguí mi camino y en un momento hice unos viajes, estuve en Nueva York, estuve en Europa, vi de cerca a los maestros estos que admiraba, algunos me gustaron más, otros me desilusionaron un poco, viste que vos de repente ves un cuadro, no sé, en un libro y no sabes qué tamaño tiene, no sabes, y de repente lo ves y es oscuro, chiquitito, o al contrario, no sé, chiquitito y luminoso, no sé. Y estuve en Nueva York y vi el mundo del arte, el mercado del arte, que venía uno, ponía esto y le vendía $1.000.000 y de repente dije, bueno, no sé, me voy a poner las pilas y dije lo siguiente, dije, en un año hago una muestra, pensé, no importa qué, pero hago una muestra. Y por un amigo fui a la casa y ahí vivía una de estas chicas de Belleza y Felicidad. O sea, una de mis enemigas virtuales. Bueno, y ahí, no sé, empecé a pintar, medio de casualidad, terminé como mostrando ahí, o sea, mi primera muestra. Y la verdad es que me terminó como nutriendo todo eso, es como que yo también hice como una especie de cambio, digamos, como de apertura y como que me puse un poco más receptivo al medio en el que yo estaba y me empecé como a interesar más. Obviamente, discriminando lo que a mí lo que no era mi idiosincrasia, digamos, pero como que tuve como un intercambio y eso me aportó mucho y a partir de ahí, bueno, empezó a pasar eso de entrar en este mundo, de mostrar y bueno, todo eso. Hay cierta estética de esa pintura de entreguerras, digamos, o sea, donde acá tal vez Berni puede ser, cierta época de Berni, ¿no? Es para mí una influencia muy intensa. Y ese realismo, sí, de esa vuelta al orden, ¿no? Que también tenía como de Quirico en algún momento, ese realismo soviético, socialista. Es un tipo de figuración que a mí me da como, sobre todo como aparte de que mi sensibilidad, digamos, tiene que ver con eso, es como que me da como una especie de pie a cierta atmósfera que a mí me interesa, que es justamente como una especie de corrimiento temporal, ¿no? O sea, como esa cuestión donde no se sepa bien cierta imagen, a qué tiempo corresponde, si es un sueño, si es algo onírico, algo ficticio, algo real. Para mí, bueno, yo estuve en Pompeya, también cuando era chico, ahí en Nápoles. A mí me encanta el arte pompeyano, no sé si conocen la técnica de la encáustica, los pintores romanos, que en realidad había muchos artesanos griegos que pintaban esas imágenes. Bueno, tienen toda una iconografía helenística, ¿no? Con esos mitos, esas leyendas de Perseo, el Minotauro, Andrómeda, bueno, un montón de cosas que a nivel como literario también para mí son muy sugestivas. En esta muestra Pompeya yo claramente hice como ese corrimiento, ¿no? Como entre la Pompeya romana y la Pompeya de Buenos Aires, que ese es el lugar donde yo finalmente todo ese mundo interior, ese mundo de la historia del arte, ese mundo literario que a mí también me encanta, termina de encarnar en un lugar también tan extraño como Pompeya de allá, ¿no? Que es Buenos Aires, que es una especie de mezcla de todos los tiempos, de todas las vertientes, o sea, es una especie de proyecto de Europa inacabado y que me parece que para el arte es un lugar muy fértil. O sea, yo cuando viajé sentía que lo que yo quería pintar
no podía pintarlo en Europa, porque está la cantidad de obras y de peso cultural que es como que nos hace una asfixia de alguna manera, ¿no? En cambio acá uno puede ser como impertinente, uno puede ser como inventar de nuevo un poco todo, y bueno, eso tiene mucho que ver con mi obra, digamos, con lo que busco, esos climas también un poco enrarecidos, un poco psicológicos. A veces utilizo modelos, ¿no? Pero si uso un modelo lo hago muy referencial, digamos, de una manera muy liviana, y lo que me interesa es abstraer esa forma y llevarla a una instancia un poco más abstracta, o sea, justamente no, así como el arte, claramente el arte griego, romano, que no iba a la forma particular, no representaba rostros individuales, sino que siempre había una tendencia a cierta universalidad. Digamos, me gusta jugar como a intentar buscar esa tensión, ¿no? Como entre un rostro particular, que sea alguien que está ahí, y al mismo tiempo que vaya hacia una distancia un poco más universal, geométrica, no sé, abstracta. Y sí, tiene que ver con eso de los tipos platónicos o arquetipos. Yo claramente cuando pinto tengo como ¿cómo decirlo? Como una idea de lo que quiero hacer en un sentido, justamente, una vibración, en un sentido poético. eh, y lo que sucede es que está en un punto como muy nebuloso. Este, y bueno, es como un juego, esa sensación que uno no sabe bien, o sea, sabe lo que es, pero no sabe lo que es. Empezar a como bajarla por los planos, ¿no? Uno empieza como a escribir ideas, después empezás como a dibujar bocetos, de a poco aparece algún tipo de situación, ¿no? Como una imagen, y después hay que pintarlo. Bueno, y cuando uno empieza a pintarlo, o cuando yo empiezo a pintarlo, empiezo, digamos, a buscar que vibre con esa sensibilidad que justamente, que un poco describís vos, eso que decís que algo que está por suceder y no sucede, digamos, que son cosas que yo no pienso antes de hacerlo, ¿no? Pero sí siento que quiero encontrar, digamos, esa materialidad específica, esa vibración poética particular, alguna cuestión, o eso que decís como ¿cómo decirlo? Algo medio bucólico, como puede ser, no sé, esa cosa barrosa de humedad que decís vos. Y de alguna manera, bueno, eso se transforma en una búsqueda que es un poco inconsciente también, que a veces sale y a veces no sale, pero que básicamente tiene que ver como con ese hacer que siempre me va llevando por distintos caminos, pero que termina cuando yo siento que hay algo de ese tono, de esa sensación, digamos, ¿no? Pero bueno, es algo que yo, digamos, me cuesta mucho como verbalizarlo, o sea, claramente es lo que yo busco en la obra. Quiero pensar que la obra traduce algo inquietante, traduce algún espíritu, no sé cómo decirlo, de algo que está más allá justamente de la pintura misma, y eso es lo que busco. Y en relación a lo contemporáneo es así. Yo creo que yo puse esta planta, por ejemplo, la obra se llama Presencia, y bueno, es un ágave, es una planta, y también puede ser un pulpo, puede ser un monstruo, no sé. Yo lo que quiero es que tenga esa vitalidad, ¿no? de apariencia, de presencia y de representación, en todo caso, de un aspecto psíquico también, interior, ¿no? O sea, como que la tonalidad, digamos, emotiva, narrativa de la obra choque con una tonalidad, con una narración interior, digamos. O sea, si uno tiene que contar, por ejemplo, lo que yo te cuento, lo que hice hoy en mi día, te digo, no sé, me encontré con un amigo, pagué un cheque y después me puse a ver el caso de Fariña y no sé qué, poner.
Y de repente si te cuento como mi mundo interior y te cuento que tuve una caída abismal cuando me encontré con mi amigo, después tuve una subida genial cuando descubrí que en realidad valía algo. No sé, todo eso es mucho más artístico o mucho más interesante, digamos, y es lo que finalmente yo quiero que aparezca en la obra, digamos. Esa historia, esa narración, esas vicisitudes que son el mundo interior de las personas y que es en donde todos nos podemos comunicar y me interesa que el arte pueda como tocar esos puntos, ¿no? Obviamente no de una manera literal. Hay como algo circular, ¿no? Como que en un momento como que uno recurre de vuelta, así como temas para pintar o como, no sé, autores para leer o como artistas que uno admira, ¿no? Es como un viaje también, como uno vuelve. Es interesante eso. O tal vez uno está haciendo viejo y como que de repente se pone como un tanguero también, ¿no? Como hay como una añoranza. No sé si vieron que en México las decapitaciones están como muy de moda. Yo tenía un amigo que se fue a vivir allí. Y en Michoacán aparecieron en un momento, creo que, no sé, 12 cabezas. Y bueno, yo empecé, a mí justo me empezaron a aparecer como en los bocetos esta imagen y lo vinculé. Y lo vinculé justamente con el mito de Orfeo, ¿no? Que él termina decapitado y su cabeza iba por el río nombrando a su amada Eurídice. Y bueno, me gustó y hice la serie esta que son Orfeos de Michoacán, y son estos decapitados entre vivos y muertos y convertidos en planta, que están bueno, también en ese estado, ¿no? Tiene también una referencia a Goya. También Jericó hizo estos decapitados en un momento. Claro. Que bueno, a mí siempre me gusta jugar de vuelta a convertirme en uno de estos pintores y revisitar el tema, ¿no? Es como algo que me entusiasma siempre. A mí me gusta mucho Brancusi, ¿no? Este escultor Brancusi, no sé si lo tienen. Medardo Rosso, también soy fanático. Y un poco en la energía estos maestros fue que estuve como buscando ahí. Empecé a modelar, a hacer bocetos en arcilla y fue interesante porque bueno, tuve que hacer todo el proceso de fundición, que es algo que yo no había hecho con obra mía. Y es muy loco porque es algo, digamos, en lo que interviene mucho otra persona, porque uno modela en la arcilla, esto después pasa a cera, uno puede retocar todavía la cera, pero después, digamos, el pasaje a bronce y todo el bronce sale con muchas rebabas y con muchas, ¿cómo se dice?, imperfecciones, que eso tiene que retocarlo otra persona, y uno tiene que estar ahí al lado, y eso es muy raro, porque fue la primera vez que hice una obra en la cual intervenía mucho otro, y estuvo bueno, me gustó. Ese, por ejemplo, se llama Fruto de Oro. De hecho, pensé en un momento en bañarlo en oro, pero era muy caro bañarlo en oro. Ese es el que más es como un fruto. Sí, además digamos, acá se ve de un lado solo, pero si uno lo rodea tiene el mismo aspecto, ¿no? Por un lado, es muy loco porque a mí, por ejemplo, me encanta poner, no sé, Raquel Forner, me encanta Berni, me gusta Spilimbergo. Cuando yo estaba en la Porredón, si vos dibujabas, te gustaba lo figurativo, te mostraban a Egon Schiele. Decían, esto es dibujar bien. Y si querías ver algo así argentino, era Alonso, Carlos Alonso. Había como un prejuicio, digamos, de que eso era como
no sé, lo bueno. Y yo venía como con una idiosincrasia más clásica, más redonda, ¿no? en el dibujo. Y esto era más huesudo. Digamos, y yo me fui como metiendo en ese mundo, digamos, como que lo fui también adaptando un poco por la escuela, y a poco lo fui como descubriendo, digamos, descubrí esas raíces, ¿no? Y me sorprendió el hecho de que tal vez no era lo que, digamos, yo tenía tal vez digamos, inquietudes vinculadas a otro tipo de pintura, pero en cuanto empecé a trabajar, veía que surgía como algo natural. Como que claramente, digamos, el hecho de yo haber nacido acá, de haberme criado en este contexto, tenía como una conexión como mucho más fuerte. Que al principio hasta casi que me friccionaba un poco. Y en un momento, sinceramente, es como que tuve que tomar la decisión como de aceptar esa idiosincrasia que yo realmente tenía, como ciertas raíces y tenía ciertos condicionamientos vinculados al lugar donde yo vivía y mi formación, y empecé como adrede como a intensificarlo, digamos. O sea, yo vi que por ahí había como una beta, digamos, o sea, y empecé como a trabajar más insistentemente, o sea, y después fue como natural, un poco. Pero como un poco de las dos cosas, como una decisión como adrede y algo que yo veía que estaba como latente, digamos. Lo que pasa es que muchas veces hay muchas cosas latentes y eso también es un tema, porque uno dice qué seguir, ¿no? Entonces, muchas veces hoy en día el problema es la gran libertad que tenemos. Si hubiéramos nacido, no sé, tipo, no sé, en el Renacimiento, y uno iba a echar de Verocchio y te decía, bueno, pintá de verde, el ala del ángel, tal vez sería más fácil porque no tenés que tanta responsabilidad de decidir si querés ser Pollock o, no sé, Rafael, yo qué sé. Y yo creo que hoy en día, bueno, eso es importante, digamos, como el valor de poder como, primero, escucharse a sí mismo lo más profundamente posible y luego, bueno, tomar ciertas decisiones y encaminarse, no sé, digo, en relación a esta elección que es como tan difícil, ¿no? Todo lo que me fue pasando en el momento sentía que era algo como el germen de lo que estaba por venir, digamos, como que lo importante era lo que venía ahora. Entonces yo estaba haciendo algo y decía, bueno, esto no estaba bueno, pero ahora sé que es la preparación para que pronto aparezca algo. Y bueno, y te puedo decir que recién ahora veo más retrospectivamente y digo, mirá, eso no era la preparación para algo, era algo en sí mismo. Entonces eso es como, digamos, eso es, no sé, creo que es bastante común que uno esté desconforme y que tenga dudas todo el tiempo, pero creo que lo importante es como estar en ese presente, ¿no? Como, digamos, esa conciencia la tomé ahora, pero bueno, todo eso ya lo había hecho y en el momento en que lo hacían, tal vez cuando dice que Pompeya, puede ser que ahí como que se cristalizó como todo un trabajo que venía haciendo, pero en el momento yo me sentía como con muchas dudas también, o sea, puede ser que ahora puede ser que yo sienta, bueno, fueron más o menos 12 años, o sea, yo tengo 35, o no, un poco más, y mostré a los 22 por primera vez, no sé cuánto es, sí, 13. No, yo siento que estoy buscando un poquito, quiero buscar un poquito más, antes de quedarme ya, digamos, o sea, sí. Pero es verdad que también está bueno como ir dándole como una identidad más fija también, ¿no? Pero me gustaría como, o sea, me gusta, estoy buscando todavía, o sea, algunas cosas así. Yo de chico leía historietas, o sea, básicamente. Y al principio leía Tintín, Asterix, no sé, Lucky Luke, esas cosas. Y después me hice más fan del cómic europeo, tipo Moebius, no sé, Manara, Hugo Pratt, digamos, iba al parque de Rivadavia hasta los 12 años, me compraba revistas, intercambiaba. Y en un momento, o sea, yo ya dibujaba y imitaba a esos dibujantes de historietas. O sea,
Y en un momento descubrí como el arte clásico en algún punto y descubrí que era como algo superior a la historieta. No, es un chiste eso, no, porque hay como un prejuicio. Igual yo por lo menos no lo menciono para que no me... O sea, no cuento mucho esta parte de los orígenes. Pero sí, o sea, yo digamos, tuve que hacer un esfuerzo para romper mi dibujo, porque el dibujo de historieta tiene muchos vicios como dibujo, digamos. Claramente casi nunca copia el natural, tiende a ser como una especie de sistema en sí mismo donde hay convenciones donde los músculos son así. Y yo tuve como un poco como que yo tenía como mi dibujo ya formado, pero era un dibujo como un poco como viciado de todo eso, y tuve que hacer un proceso para como romperlo, digamos, ¿no? O sea, como para empezar a introducir aspectos del natural, empezar a encontrar cosas más plásticas que traduzcan algo un poco más sensible y no tan narrativo como es la historieta. Pero también hay mucho prejuicio igual, o sea, obviamente que sí, totalmente. O sea, yo tengo como, digamos, mi base es eso. Hay muchos, digamos, dibujantes que soy como muy fanático, ¿no? Intento a veces mucho, por ejemplo, cuando estoy con las esculturas, llegué a trabajar 10 horas por día, por ejemplo. Tengo un pinzamiento en la columna, ahora estoy como destruido. Y ahí es como que me identifiqué un poco con el arquetipo de Frida Kahlo en ese momento. Y a veces me exijo que tengo que pintar mucho, que tengo que trabajar mucho. Y intento, y otras veces miro tele, me meto en la compu, y después pinto un poco y a veces me sale mejor ese método porque estoy como más relajado. Es como voy fluctuando, igual me dedico, digamos, todos los días pinto 5 horas, ponerle, no sé, 4 horas. No tengo apego. En general, hasta que no se venden, digamos, o sea, quiero que se vayan, de hecho, o sea, como que no tengo apego. Tengo como un pequeño grupo de alumnos, no tengo muchos alumnos. Está buenísimo, a mí me encanta dar clases. Hoy en día es muy difícil en el sentido de que la materia que uno enseña no sabemos bien lo que es. O sea, sobre todo hoy, ¿no? ¿Qué es el arte? Yo qué sé, no sé. O sea, hay gente que viene con inquietudes muy distintas. A mí me gusta la gente que desparrama la pintura más o menos bien, que hay porque me gusta el arte figurativo. Yo sé lo que me gusta a mí e intento acompañar si veo, si que puedo. Viste que en un momento hay un prejuicio como que si el alumno imita al maestro, eso es malo. Y yo intentaba como evitar eso. Pero después me di cuenta que en realidad uno sabe también, tiene un conocimiento limitado. Entonces de última uno puede dar lo que sabe, y si te imitan y después te dejan de imitar, quiero decir, todos los grandes maestros imitaron a su maestro en algún momento también. Y el punto es si luego uno puede descubrir una sensibilidad propia, claro, y eso que siga. Pero también me sorprendo mucho, digamos, o sea, de las cosas que hacen mis alumnos, o sea, me nutro también, sí, claramente. O sea, es difícil, por ejemplo, a mí me pasa poner de repente, casos concretos, ¿sabes? Viene una chica que estudió, no sé, en un colegio de San Isidro, donde tuvo como muchas horas de dibujo y agarra y en un vaso y lo copia perfecto, y agarra una foto y la copia perfecta. Y de repente esa chica, digamos, tiene como un nivel técnico, ponerle, no sé si técnica es eso, pero poner técnico, digamos, muy desarrollado, pero tal vez no sabe qué decir, no sabe bien, se nota que no tiene mucho contenido. Y de repente me pasó al revés, de que veo un chico de, no sé, filosofía y letras, que ya conocía a todos los poetas y escritores de Buenos Aires, a los más que están editando y que tiene un contenido conceptual tremendo, y ya conoce todas las revistas de arte de Nueva York y de Londres y de Berlín, y hacía así, y hacía una obra un poco chanta, y yo tenía que intentar, digamos, como decirle, bueno, ponete a dibujar, ponete como, o sea, si realmente te interesaba como desplegar cierta rigurosidad plástica, bueno, como que tenía que darle un poco más de forma. Entonces uno tenía un exceso de forma sin contenido, el otro tenía un exceso de contenidos sin nada de forma, y yo lo que intento es como ir llevándolos como a un punto donde justamente les pueda hacer sortear ese obstáculo o equilibrar un poco eso.
pero al mismo tiempo, finalmente doy lo que yo sé, no sé, lo que a mí me gusta, ¿no? Y, digamos, yo siento eso como que también hoy en día hay mucho lo que se llama clínica, ¿no? Que es algo más teórico, que vos presentas un proyecto con otros artistas y hay alguien que de alguna manera te va guiando y vos decís lo que querés hacer, pero que pasa por un nivel más conceptual, que en mi caso no manejo tanto, o sea, no es otro tipo de enseñanza. Yo lo mío como es más taller, ponerse a pintar así. En principio hay un fenómeno que es muy particular, que es la mercantilización del arte, digamos. O sea, hoy en día se llama mercado del arte. O sea, hay algo que es que el arte, digamos, se transformó en un boom. Digamos, hace tal vez 20 años no se vendía tanto, ahora digamos, se vende mucho, hay como mucha ansiedad al respecto. Los artistas empiezan a transformarse más como en productores, son como publicistas más que artistas. O sea, yo de hecho intenté muchas veces como a ver cómo hago para acelerar la obra, digamos, cómo hago, veo amigos míos que empiezan a laburar y tienen. Hoy la exigencia del artista contemporáneo es ir a una feria en Berlín, tener una muestra acá y una muestra en Río de repente. Y para eso tenés un nivel de producción loco. Entonces y al mismo tiempo tiene que ser eficaz. Para venderse no puede ser cualquier cosa. O sea, entonces es como que se homogeneiza, no sé, se pasteuriza la imagen, se hace como una especie de producto más frío, más predecible, como un publicista casi, de que tenga algunos guiños más conceptuales. Y bueno, justamente mi obra tal vez tiene como una idiosincrasia que es más de una sensibilidad más plástica, no sé qué, entonces cuando intenté esas cosas me fue re mal. Claro. Me fue re mal, o sea, hice una obra que era como cagada, digamos, tuvo una cosa rara, no se vendieron ni siquiera mucho más que lo otro, entonces, bueno, yo lo que siento es que al pasar eso, al estar tan intenso, digamos, esa situación de la mercantilización del arte, empieza a haber una reacción, empieza a haber como gente que dice, bueno, basta, esto es una chantada, incluso desde los mismos inversionistas y coleccionistas, o sea, de artistas también. Entonces, tengo la esperanza y veo los gérmenes de que va a haber una especie de reacción, de que va a haber gente que va a empezar a apostar a una sensibilidad un poco más sincera, una poética más sincera, pero que bueno, que en este momento es como el reinado de lo económico, ¿no? Es como una burbuja del arte también, o sea, hoy en día. Acá Arte Va, que es como esta feria, digamos, que básicamente es una feria comercial y donde todos los artistas y los galeristas y los coleccionistas tratan de una ansiedad por la eficacia de la venta, básicamente. O sea, no hay casi otro valor. Y eso es algo que ya se está percibiendo, digamos, quiero decir, hace algunos años yo podía hablar con otro artista y decir, che, ¿viste esto que está pasando? Bueno, pero ahora ya encuentro críticos de repente, digamos, más importantes, que ya también están como denunciando la situación, como que empiezan a ver que hay algo que no tiene mucho sentido, o ningún sentido, y bueno, me imagino que eso va a hacer que solo empiece como a generarse un movimiento, no sé. Mirá, lo que pasa es que la palabra misma no se entiende bien qué nombra, o sea, si el curador es alguien que de alguna manera te ayuda como a orquestar un poco mejor lo tuyo y que todos los instrumentos suenen bien, te dice un consejo y te dice, me parece que está bueno, y que te hace una bajada, digamos, como que le da como un marco, así como él, a veces son cosas que están buenas, que pueden como conducir, me parece bueno. Ahora, si el curador se convierte en el que baja la línea de lo que es arte y lo que no es arte, digamos, o de lo que este verano va a haber que hacer para digamos, hacer obra, y es obviamente una cuestión, está ocupando un espacio que no le correspondería, digamos, ¿no? Vos sos artista y sabés que si pintás determinada cosa vas a poder vender y te va a ir bien, y de repente lo haces. Y no todos quieren ser Van Gogh, digamos, o sea, entonces bueno, es un poco extremo, pero es una situación compleja porque la plata atrae. Perdón, Van Gogh en el sentido trágico de Van Gogh, no en el de pintar como. En el de trágico, claro, el de trágico. No, entonces todos quieren ser Van Gogh y encima que les paguen. Entonces, Frida Kahlo, si le vas a hablar de eso.
Ponele, claro, o sea, digo, o sea, digamos, ser alguien que está como fuera del sistema, ¿no? Hay que tener fuerza para estar fuera del sistema y pintar y trabajar entonces yo por eso siento que es algo que si, digamos, o sea, lo que decís es verdad, hay curadores que tienen ¿cómo se dice? Un papel de marcar la línea de lo que los artistas, es como que los artistas son como ilustradores, finalmente, de lo que críticos o curadores hacen. Pero bueno, son, digamos, todo tiene como sus matices y son situaciones como complejas que bueno, se irán, no sé, transformando en todo caso. En cuanto más gente apueste como a una poética un poco más profunda. Es un momento que en muchas instancias hay como una especie como de decadencia o de agotamiento de algo, no sé.